Epilepsia del lóbulo temporal. ¿Qué es la epilepsia? Según la Organización Mundial de la Salud, indica la epilepsia como uno de los trastornos neurológicos crónicos, siendo uno de los más comunes. La epilepsia es caracterizada por la hiperactividad neuronal debido a las descargas eléctricas excesivas de las neuronas, que pueden producirse en diferentes partes del cerebro, provocando convulsiones y sensaciones inusuales, como la pérdida de conciencia, que tiene como consecuencia neurológica, cognitiva, sensorial, psicológica y social. Epilepsia del lóbulo temporal. También es considerado como un síndrome epiléptico más frecuente asociado a numerosas alteraciones emocionales. Es producto de una lesión de una de sus estructuras como la amígdala, giro parahipercampal o en el hipocampo izquierdo o derecho, siendo este el más común, ocasionando muerte de neuronas y déficit de aprendizaje y memoria. Epidemiología. Según la Organización Mundial de Salud, manifiesta que la epilepsia es la patología neurológica más frecuente en el mundo y se estima que alrededor de 50 millones de personas sufren de este trastorno. De tal modo que entre las epilepsias focales más comunes es la epilepsia del lóbulo temporal, representando un porcentaje entre el 25 y 30%. Además, se menciona que la epilepsia del lóbulo temporal mesial representa el 65% de las personas que padecen de epilepsia del lóbulo temporal. En cuanto a la incidencia a nivel mundial de la epilepsia es de 50 por 1000 habitantes. Y de acuerdo a la prevalencia de la epilepsia activa, lo que esto quiere decir, activa es a las personas que sufren de ataques epilépticos frecuentemente o que necesitan constantemente de tratamiento. La proporción es de 4 y 10 por 1000 habitantes. A nivel mundial se dice que los datos de incidencia, prevalencia y de mortalidad no son iguales. Por ejemplo, la prevalencia en países en desarrollo es de 6 a 10 por 1000 habitantes. En cambio, la prevalencia en América Latina y el Caribe es de 17,8 por 1000 habitantes. En Chile es de 10 a 17,7 por 1000 habitantes. En Cuba presenta una proporción de 3,4 por 1000 habitantes. En Ecuador la prevalencia es de 7,5 por 1000 habitantes. Por último, les voy a hablar sobre el porcentaje de mortalidad a nivel mundial, el cual es de 1 a 8 por 100.000 habitantes. En Estados Unidos y Canadá van a presentar 0,4 por 100.000 habitantes, lo cual es muy bajo a comparación de América Latina y el Caribe, que presentan el 1,1 por 100.000 habitantes. Signos y síntomas. La epilepsia del lóbulo temporal es una afección cerebral que se relaciona íntimamente con zonas corticales estimulantes. Características comunes: alteración de la memoria, auras somatosensoriales, alucinaciones, ilusiones visuales, sensaciones vertiginosas. Auras autonómicas, diaforesis, auras psíquicas, déjà vu, ansiedad, disociación. Crisis parciales en su fase ictal, mirada fija, pupila dilatada, mutismo, posiciones distónicas, alteración en el lenguaje. Diferencias entre epilepsia del lóbulo temporal mesial y epilepsia del lóbulo temporal lateral. Epilepsia del lóbulo temporal mesial. Características clínicas: crisis febriles, auras típicas cefálicas, disfasia, neuroimágenes, esclerosis hipocampal, amartomas, angiomas cavernosos. Epilepsia del lóbulo temporal lateral. Características clínicas: sin crisis febriles, auras de alucinaciones auditivas, neuroimágenes, angiomas cavernosos.
Diferencias de signos y síntomas en adultos y niños. Adultos. Signos: midriasis, taquicardia, taquinia. Síntomas: dolor epigástrico, cefaleas. Niños. Signos: convulsiones febriles, movimientos tónicos, traumatismo cráneoencefálico, asfixia perinatal. Síntomas: cefaleas, estado de ánimo, náuseas. Diagnóstico. La resonancia magnética encefálica se considera el método de diagnóstico estándar para la epilepsia del lóbulo temporal porque presenta mayor sensibilidad y una mejor resolución espacial. Se reconocen signos primarios y signos secundarios. Los signos primarios serían un hipocampo pequeño o atrófico, un aumento en la intensidad de la señal, hallazgos que se correlacionan con la pérdida neural y la gliosis. Los signos secundarios incluyen pérdida de la arquitectura interna del hipocampo, pérdida de las desdigitaciones de la cabeza, dilataciones del asta temporal, aumento en la intensidad de señales de la amígdala, pérdida del volumen del lóbulo temporal, atrofia del cuerpo mamilar, del fórnix, del tálamo o del giro del cíngulo. En esta imagen de aquí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las flechas rojas lo que están señalando es una hiperintensidad y disminución del tamaño del hipocampo derecho. En esta otra imagen, del lado izquierdo la flecha roja señala una pérdida de las digitaciones del hipocampo izquierdo y en la imagen derecha la flecha indica disminución del tamaño del cuerpo mamilar derecho. En esta tercera imagen, al lado izquierdo la flecha roja indica una simetría del tamaño de los fórnix con disminución del tamaño del lado izquierdo. Y en la imagen derecha, igualmente la flecha indica una simetría del tamaño de los fórnix, pero con disminución del tamaño del lado derecho. Otro estudio para el diagnóstico de la epilepsia del lóbulo temporal es el electroencefalograma de superficie, ya que aquí los cambios son más prominentes en la epilepsia del lóbulo temporal respecto a otras localidades. Los registros suelen obtenerse de manera más adecuada en electrodos basales y anterolaterales, manifestándose de manera más marcada en pacientes con compromiso neocortical. El hallazgo epileptiforme interictal más común en las formas mesiales es el de espigas u ondas agudas electronegativas en regiones temporales anteriores. Por su parte, la presencia de espigas centrotemporales o temporoposteriores es una forma más subjetiva de formas neocorticales de epilepsia temporal. Esta imagen nos muestra actividad delta rítmica intermitente en el lóbulo temporal derecho en paciente con epilepsia fármaco resistente. En esta imagen se observa punta o espiga con reverso de fase en F7 en un paciente con epilepsia del lóbulo temporal. Tratamiento. Tratamiento farmacológico. En el caso de crisis focales, los fármacos que se utilizan como primera línea son los inhibidores de las corrientes de sodio, como la fenitoína y la carbamazepina. Asimismo, se pueden emplear drogas de amplio espectro, como el valproato o el levetiracetam. Tratamiento quirúrgico. El éxito quirúrgico va a depender de la adecuada selección del candidato, de una correcta interpretación de los estudios, del conocimiento de microanatomía, anatomía vascular, funcional y química del lóbulo temporal y del desarrollo de técnicas microquirúrgicas para poder asegurar la resección más completa posible sin producir ningún riesgo funcional adicional. Dentro de las alternativas quirúrgicas se encuentra la amígdalo-hipocampectomía, la lobectomía temporal, la resección temporal anterior, la para-hipocampectomía y la lesionectomía más cortisectomía. En estas dos imágenes observamos piezas quirúrgicas, que son polo temporal derecho y corte transversal del hipocampo, que muestran esclerosis severa. Fisiopatología. La epilepsia corresponde a un grupo heterogéneo de trastornos neurológicos que reaccionan a ciertos tipos de agresión de forma normal en el cerebro. En este caso, las neuronas afectadas corresponden a la región temporal, misma que sufren una descarga eléctrica brusca, excesiva e hipersincrónica y se propagan por la red neuronal.
Esto se debe a un desequilibrio entre los neurotransmisores excitadores, glutamato y aspartato, frente a los inhibidores GABA. Además, es importante considerar que en este lóbulo las partes más afectadas son el hipocampo y la amígdala cerebral o región mesial, es decir, que el tipo más común de epilepsia del lóbulo temporal es la esclerosis temporomesial, producida por una pérdida neuronal segmental y gliosis en el hipocampo. A su vez, las zonas más afectadas del hipocampo son CA1, CA3, CA4 y el giro dentado, con excepción de CA2, debido a que la mayoría de receptores de glutamato se encuentran en CA1 y CA3, lo que impide el influjo de calcio, mientras que en CA2 encontramos proteínas que retienen calcio, mismas que son consideradas un factor neuroprotector. Finalmente, la crisis es detenida por otros mecanismos que tratan de compensar al anterior, es decir, al llegar el neurotransmisor a una célula posináptica, esta hiperpolariza y evita que se continúe propagando el estímulo. El lóbulo temporal se ubica en la zona media e inferior del hemisferio cerebral. La misma presenta dos caras, una lateral e inferior. Sus límites son superior con el surco lateral, medial con el segmento lateral de la fisura transversa del cerebro, posterior con los vestigios del surco occipital transverso, el cual lo separa del lóbulo occipital. Presenta además estructuras que resultan más afectadas en la epilepsia, tal es el caso del hipocampo. Esta estructura corresponde a la corteza cerebral formada por cuerpos celulares y también corresponde a una parte del intenso crecimiento neuronal. A su vez corresponde a la sustancia gris y esta se divide en cabeza, cuerpo y cola y se encarga de la memoria espacial y la orientación. También tenemos la amígdala, que es una estructura localizada en la región media anterior del lóbulo temporal, encargada de la parte emocional. Determina la sensibilidad del individuo a los estímulos del medio que lo rodea.